No, no, por favor, muchas gracias. Lo que pasa es que a veces a uno le saca del portuario. La ignorancia es una bendición. Muchas gracias, compañero, muchas gracias, compañera, muchas gracias a Dulce por la posibilidad de estar acá compartiendo estas cuestiones. Hay muchos temas que habló la compañera que me parecen interesantes, en particular el tema del imperialismo. De modo complementario a lo dicho, me gustaría recalcar que no solo es la fuerza del imperialismo, son sobre todo sus socios locales. Además, por una cuestión más o menos básica, es difícil que nosotros logremos vencer al imperialismo, pero es más fácil que logremos vencer a sus socios locales. Por ejemplo, cuando se hablaba del mundo árabe en términos muy pertinentes, yo pensaba cómo todo lo que fue el nacionalismo árabe laico, esa forma arábico-peronista de hacer política, fue reventada por los acuerdos Sykes-Picot, Alemania, Inglaterra y Francia en 1916, cuando decidieron repartirse lo que iba a ser la gran nación árabe que habían prometido los árabes para entrar en la primera guerra contra los turcos. También todo lo que fue el permanente ataque a Nasser en Egipto, lo que fue el golpe de Estado contra Mossadegh, aunque los árabes los persas, en Irán en el 54, justo el año que Getúlio Vargas se pegó un tiro también. Entonces, cómo el imperialismo logró fomentar determinados demonios, en particular los integrismos, que sin duda poco tienen que ver con el Islam, pero que jugaban esa carta de creencia y de práctica religiosa contra los regímenes nacionalistas árabes laicos, y al final lograron cargarse a Nasser, cargarse a Mossadegh, cargarse a todas estas cuestiones que hacían a la modernidad, que hacían a esa idea que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, y que hoy leemos en los diarios, en algunos diarios de Estados Unidos, que en realidad los árabes no tienen agenda de democracia, así que poco menos que hay que guiarlos, que bueno, es la dura tarea del hombre blanco, como decía Kipling, que consistía en civilizar a todos esos pueblos más o menos bárbaros en nombre de una civilización superior. También los comentarios de la compañera me recordaban el dilema de Roderick, que es un estudioso norteamericano, que decía que en el mundo hoy se podía tener al Estado-Nación, a la democracia y a la globalización, pero nunca más de tres. ¿Sí? Había que elegir dos de esas tres. Se podía tener el Estado y la globalización, pero entonces no había democracia. Se puede tener el Estado y la democracia, pero entonces no había globalización. Se puede tener globalización y democracia, pero entonces no había Estado. Y me parece que es un pequeño truco bastante útil para ubicarse en el mundo. Bueno, de Fidel, ¿qué podemos decir? Sino que estudió los jesuitas, que parece que están de moda en este momento. Así que, bueno, mal que mal, se hallará algún tipo de camino, sabiendo que la tradición de la ciudad y de la república es laica. Así que, con respecto a los yanquis, yo creo que hay que conocerlos, hay que estudiarlos, y hay que cuidarse sobre todo de sus socios locales, reales o imaginarios. ¿Quién es Damián Brunner? ¿Quién es Damián Brunner? ¿Nadie sabe quién es Damián Brunner? Damián Brunner votó en contra de la atribución del doctorado post-mortem a don Arturo Enrique Sampaio. Entonces me parece que también la brutalidad y la ignorancia son aliados objetivos del imperialismo, ¿no? Entonces, bueno, no lo conozco, no sé quién es, apenas he agarrado esta brillante publicación del Centro de Estudios Laborales Nacional de La Plata, Luis de Ensenada. Es un acta del Consejo. En acta del Poder Superior votan todos y este buen hombre no vota. Bueno, por eso tenemos que tener cuidado, muchachos. No hagamos cagadas, paremos a hacer cagadas. Si hacemos cagadas, nos va a ir mal. No confundamos, Sergio Massa no es Capriles, es Peña Nieto. Es lo mismo. Es el candidato por computadora. Entonces tratemos de tener cuidado a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Porque si nos confundimos, nos va a ir mal. Y efectivamente, como nuestros líderes suelen dejar girones de la vida en el camino,
tratemos de cuidarlos. Todos tenemos, con Perón, todos sabemos que llevamos en la mochila el bastón de mariscal. Con Cristina sabemos que todas las chicas tienen una banda presidencial en el bolso. Tanto mejor, pero cuidemos eso. Cuidemos eso porque cuestan mucho hacerlos, cuesta mucho que los países y las sociedades produzcan ese tipo de liderazgos. Así que cuidado con la oligarquía local, cuidado con los errores propios y no confundamos a Capriles con Peña Nieto. Porque en el fondo de lo que se trata es de hacer un país sin un movimiento nacional. Eso es básicamente la idea. Retrotraernos a cuestiones anteriores. Pero bueno, como tenemos que hablar hoy de integración latinoamericana, vamos a hablar en ese contexto. Fíjense que en el 83 Argentina accede a una democracia de baja intensidad, pero parece incluso como una isla democrática entre un montón de gobiernos dictatoriales. Y en el 85, en los acuerdos de Alfonsín y de Sarney, ahí se recupera un poco la política, y es un poco el principio de la integración regional. En el 91, por desgracia, el neoliberalismo, pragmatismo, negocios, un acuerdo arancelario, la integración regional vista como solo un acuerdo arancelario y comercial, se saca a la política de nuevo, se trata de hacer buenos negocios, y desde el 2003 se retoma justamente la lógica inicial, la que había presidido los acuerdos Alfonsín y Sarney, por una cuestión que uno puede arriesgarse a pensar que de acá a 2 siglos, 3 siglos, en la entrada Kirchner-Néstor, en algún diccionario, de las 3 o 4 líneas que quizás le dediquen, una de las cosas que va a figurar es que se opuso al ALCA, como bien dijeron los compañeros. Y en 200 años de historia, eso bien vale la batalla de Malvinas. Había que animarse, Bush, un presidente imperial que tenía ejércitos en todos los continentes, y ahí sale este muchacho de saco cruzado, botines usados, diciendo, bueno, realmente no. ¿Cuál era el plan siniestro? El plan siniestro era que las fábricas se iban a instalar en México y que de México al sur se iba a poner una gran zona de libre comercio en la cual todo el mundo iba a poder comprar los productos que los capitales norteamericanos iban a hacer en México por la mano de obra más barata y entonces satisfacer a todos, no, satisfacer a aquellos que pudieran comprar esos productos. Y como sabemos, sobre 40 millones eran 2 millones, eran 3 millones de personas nada más, la clase alta y la clase media alta. Y además me gustó el tema del análisis de términos de clase social, me parece que es muy pertinente y Sampaio, como buen tomista, puede estar muy de acuerdo. Santo Tomás es la versión cristiana de Aristóteles. Vamos a hacer una agrupación que se va a llamar la TOTI, que para reencauzar las cuestiones del compañero Aristóteles, que bien vale poner a la moda ahora. Entonces, vamos a tener 2 o 3 millones de personas satisfechas que van a poder comprar sus productos, que son los mismos que piden dólares hoy. Después íbamos a tener 5 o 6 millones de clase media, que iban a estar igual de jodidos que el pueblo, pero que al menos iban a poder dar las cuestiones en el shopping, y los sectores populares que evidentemente iban a pagar el pago. Ahora, la cuestión de por qué hubiera podido funcionar esto es básicamente por un martilleo mediático permanente que hace que dicho, no, pero ahora somos una gran área de libre comercio, somos todos felices, nos podemos parecer a Estados Unidos, qué suerte. Bueno, eso no funcionó por razones políticas. Pero así como tenemos en nuestra bendita patria personas que lamentan que hayamos ganado las invasiones inglesas, también tenemos personas que lamentan no haber entrado al área de libre comercio de las Américas, que eran un poco el Lebensraum de ese neoliberalismo. La respuesta fue política, la respuesta fue la UNASUR, que efectivamente, como dijo el compañero, solucionó el conflicto entre Colombia y Ecuador, solucionó el conflicto entre Colombia y Venezuela. No pudimos solucionar el conflicto en Honduras, pero quizás ahí la situación estaba un poquito sobredeterminada por otros factores, pero básicamente la idea eje de la integración regional para Sudamérica, no voy a limitar a Sudamérica, es que sin democracia no hay integración. Que tanto lo que pensaba Alfonsín, miren que habla bien de Alfonsín, y padre, ¿no? Y la cuestión de Néstor es que sin democracia no puede haber integración. La democracia justamente es lo que desarma las hipótesis de conflicto. No que la defensa no sea importante, como lo veremos más adelante, sino que la democracia es el marco previo indispensable a que pueda haber integración.
Porque antes con las dictaduras precisamente la idea era generar las hipótesis de conflicto. Vamos a entrar en guerra con Chile, vamos a entrar en guerra con Brasil. Y en realidad todo eso le servía a Argentina, Chile y Brasil, a los ejércitos de Argentina, Chile y Brasil, para comprar armas y para tener un sistema político dominado por el miedo del otro, el golpe de Estado contra la semidemocracia de don Arturo Illia. Los soldados salieron pensando que era guerra con Brasil. Lo que les dijeron en el 76 fue guerra con Brasil. Entonces, era la idea del conflicto siempre entre nosotros, de modo tal que las dictaduras podían establecer su propia lógica, su propio modo de funcionamiento. Entonces, la democracia es lo que preside a la idea de integración. Aquí está justamente la cuestión que nosotros tenemos que considerar la integración regional con un país como Brasil, que tiene unos 200 millones de habitantes. Fue muy lindo escucharlo hablar recién, porque no sabía que Néstor hablaba portugués también. Una muestra que uno siempre descubre algo nuevo de Néstor todos los días. Entonces, es un poco lo mismo. Brasil pretende llevar un liderazgo regional. Ese liderazgo regional solo lo puede conseguir si efectivamente los países de la región lo acompañan. Y el primero de los cuales es Argentina. Por lo tanto, la relación entre Brasil y la Argentina, hoy, dentro de lo que es un proyecto regional, es extremadamente interesante porque es una relación entre iguales. Ellos son 200 millones, nosotros 40. Podemos ser un poco más de millones, pero para eso hay que laburar, compañeros y compañeras. Es un buen laburo. Ahora, esa cuestión es que Brasil hoy, con sus 200 millones de habitantes, con su idea de tener un liderazgo privilegiado, solo lo puede tener si tiene el apoyo regional. Y el apoyo regional en Sudamérica es el de Argentina. Por eso nosotros tenemos que trabajar la mano en la mano y absolutamente consultados como Brasil. Y si ustedes se fijan, nuestro actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, está haciendo muchos acuerdos con los brasileños. Y Dilma Rousseff está hablando de qué modo se va a defender Brasil de los ataques informáticos de otras potencias. Entonces, ya se está estableciendo de a poco esta idea de una defensa común, que por ahí también continúan las integraciones regionales. Otro punto absolutamente importante y señero es la integración física regional. Del mismo modo que es más fácil para un catamarqueño ir a Buenos Aires y después ir a Mendoza que ir de Catamarca a Mendoza, por esa cuestión centralista, asquerosa, salvaje y unitaria. No sé si queda claro. Federal todavía, el federalismo todavía es un combate que hay que dar, no el feudalismo de algunas provincias, sino el federalismo real de la patria. Todavía es más fácil para nosotros de repente ir a continentes ajenos antes que poder comunicarnos dentro de lo que es Sudamérica. Ustedes se fijan, Sudamérica está integrada al comercio mundial en una etapa competitiva del capitalismo, en el cual lo importante son los puertos, el comercio, la cuestión de las materias primas y la importación de manufacturas. Eso es lo que crea a esa burguesía porteña. Perdón por lo de burguesía, en realidad no sé si ni siquiera son burgueses. En fin, sí, porque los burgueses tienen conciencia de clase, quieren explotarlo a uno por lo menos, y no, en fin, bueno. Como decía John Robinson, es muy malo que te exploten, pero lo peor es que no te explote nadie. Bueno, estos porteños en realidad no son, nosotros no somos el interior, ellos son el exterior, por lo tanto algún día debemos conquistarlos. Como decían estos capitalinos, entonces esos capitalinos, en realidad su clase alta, lo que fue una clase alta contrabandista, dirigida con eje en el puerto, y ese esquema, ese desarrollo perimetral se dio en todo el continente sudamericano. Son siempre los puertos, los lugares importantes por donde entran y salen las mercaderías. Por eso en parte perdimos las guerras civiles, gracias. Por eso en parte perdimos las guerras civiles, porque ellos importaban fusiles de repetición y nosotros seguíamos con la lanza. Pensamiento emocionado para el Chacho Peñalosa, para Felipe Varela y todos esos héroes que sabiendo eso igual se levantaron. Esta cuestión de desarrollo perimetral del continente sudamericano hace que nosotros tengamos espacios costeros que son los más prósperos y un centro vacío.
no hay un centro desarrollado. No está la capital de América del Sur, no es Asunción, que debería serlo, por posición geográfica y por razones históricas. Después de todo, los paraguayos fueron el primer país industrializado de Sudamérica, que los unitarios, los colorados y el Imperio de Brasil se encargó de destruir. El inglés, por supuesto. Pero tenemos un centro que está bordeado por los Andes, por el Planalto, por el macizo de las Guyanas, y en el cual hay una serie de ríos, hay unas cuencas interiores que nosotros hasta ahora no hemos explotado. Según algunos expertos, con una lancha, un guiño cierto, con una lancha, uno puede ir desde Buenos Aires hasta Venezuela. Así que las lanchas nos pueden llevar. No es malo. No es malo. No es una mala cosa. En ese sentido, son 400 kilómetros los que habría que dragar para unir la cuenca del Orinoco con la del Amazonas con el Plata. ¿Vieron que la lancha sirve? No hay que hacer tanto espamento. Bueno, entonces, la cuestión de unir el Plata con el Amazonas, con el Orinoco, nos abre las líneas interiores del continente. Y eso es el lugar por donde circulan las mercaderías que nosotros mismos tenemos que industrializar. Entonces, de ese modo, si uno ve Europa, que es así un proyecto deformante, porque algunos de nosotros somos demasiado pálidos, siempre creemos eso, el Rin y el Danubio, el Mississippi en Estados Unidos, son autopistas, no paran de ir y venir barcazas con materias primas o manufacturas. Entonces nosotros, si queremos una verdadera integración regional, lo que tenemos que hacer es trabajar el tema de las cuencas interiores. Compañero Napoleón decía que los países tienen la política de su geografía. Aprendamos geografía. Yo me arriesgaría a decir incluso que el peronismo, además de una filosofía, es sobre todo una geografía. Y que uno tiene la política de su geografía. Y si nosotros tenemos ríos internos y son 400 kilómetros los que hay que dar para unir con barcazas, el Plata, el Amazonas y el Orinoco, estamos frente a una revolución importantísima. Y concordando con la compañera, supongo de formación marxista, si nosotros nos damos los medios materiales de la transformación,
transformación, vamos a poder llegar a la transformación. Pero lo vamos a poder hacer en tanto y en cuanto tengamos los conceptos para hacerlo. Porque Chávez, Lula, Néstor son apenas los héroes primigenios que desmalezan la situación, pero que tenemos que ir nosotros a decir cómo se hacen las cosas. O vamos a esperar sentados a que Cristina venga a hacer todo. O Lula, o Dilma, o cualquiera de los líderes populares. Agradezcamos la situación y el momento histórico que vivimos. Ahora, si nosotros no lo aprovechamos, si no procedemos al cambio de las estructuras materiales de la sociedad, no vamos a poder cambiar la historia. Nada más teórico, nada más práctico que una buena teoría. Necesitamos las categorías que rindan cuenta de esa realidad. Y efectivamente plantear, por ejemplo, con el asunto de las cuencas, hablar de las cuencas interiores no es un asunto de hidrógrafos únicamente, o de ingenieros. Si yo quiero hacer si yo me quiero ir a Maracaibo en lancha, puedo hacerlo, pero necesito los conceptos que me digan por qué quiero hacerlo. Y no ir a Disneyland, como quiero nuestra clase media. Terrible tener un sueño histórico y salir. Un ratón por ahí. Terrible. Si por lo menos para la guarda. Sí, yo se lo he dado para la guarda. Con Bugs Bunny y el entonces, tener una interconexión en Plata, Amazonas, Orinoco es en sí mismo un proyecto político. Porque entonces, trabajando sobre los ríos interiores, nos damos cuenta que somos un mismo país, esa famosa patria grande, que debe ser una idea que funciona, puesto que nos han castigado tanto a lo largo de tantos decenios que seguimos pensando, sin embargo, que la Argentina es la patria chica dentro de la patria grande. Entonces, de ahí la necesidad también de darle los medios a la patria grande de existir. Esos medios existen, esos medios ya están. Esa es un poco la ironía, si se quiere, de la cuestión. Porque hay un montón de organismos sudamericanos que ya existen. Por ejemplo, el SEDA, con sede en Caracas, el Sistema Económico Latinoamericano, la OLADE, Organización Latinoamericana de Energía. También hay otra de telecomunicaciones. Tenemos la Corporación Andina de Fomento, tenemos el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es interestatal, como está Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El Fondo Latinoamericano de Reservas podría ser nuestro Fondo Monetario Internacional. Tranquilamente. Recordemos que en sus orígenes el Fondo Monetario para lo que servía era para prestar a los países que tenían déficits momentáneos en la balanza de pagos. Por ejemplo, en la reconstrucción de Europa el Fondo Monetario iba y prestaba. Bueno, era una cuestión puntual y servía en la idea de Keynes para eso. Después se convirtió en ese organismo que todos conocemos y queremos tanto. Entonces, está el CELA, está la Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología del Mercosur, está la OLADE, está la Comisión de Integración Eléctrica Regional, creada en el 64, el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, la CATEL, hay un montón de entes binacionales, Alto Grande, Itaipú, Secretá. En realidad, la sensación que yo tengo cuando veo la cuestión sudamericana es que están los ladrillos. Luego todavía tenemos que armar la casa. Y que esa casa solo se va a poder armar si nosotros tenemos los conceptos que rindan cuenta de la realidad. Por eso tiene que ser una construcción colectiva. A sabiendas que nosotros tenemos que resolver dos cosas al mismo tiempo, que son la cuestión nacional y la cuestión social, que es donde la pifian todos la gran mayoría de los analistas europeos u occidentales cuando analizan los llamados populismos de esta parte del globo. Esto es, para los franceses y los alemanes, que ya tienen sus países soberanos, no se plantea la cuestión nacional, y sí se plantea la cuestión social, como mostrar la condición de existencia de las personas. Ahora, nosotros no solo tenemos que ver la cuestión social, sino que además tenemos que resolver la cuestión nacional, porque no somos soberanos, sino caemos en el cuadricutismo. Es una dinámica que está en Buenos Aires, Capital Federal. Que era el tipo que traducía Marx, pero al mismo tiempo decía que había que hacer libre cambio en Inglaterra. Sí, lo tradujo, pero no lo leyó. Lo cual es terrible. Disculpen la palabra. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer efectivamente
efectivamente resolver la cuestión social. Nosotros sabemos que solo resolveremos la cuestión social si resolvemos la cuestión nacional. Solo seremos un país soberano si tenemos pleno empleo. Solo tendremos pleno empleo si somos un país soberano. El pleno empleo pasa por, y la soberanía pasa por la integración regional. Todo lo que perdimos, todos estos diseños y que recuperamos en la década ganada, la generación de soberanía se da a nivel de integración regional para mí. No es como Europa, donde los países resignaron parte de su soberanía en aras de una Unión Europea que al final les permite tener una monedita que se llama euro, que es un marco. En el marco le pusieron una E y listo. Con eso funciona. ¿Por qué digo esto? Porque el euro sirve, porque está establecido aporte a nivel de productividad de la industria alemana. Por eso, Alemania le va bárbaro, porque otros países caen en sistemas parecidos a la convertibilidad. Entonces, teniendo todas estas organizaciones que existen a nivel sudamericano, lo que hacía, sin hablar del Mercosur, lo que hacía falta era un organismo como la UNASUR que venga a ordenar políticamente el conjunto. Ese es el valor de la UNASUR. Por eso, el Pacto del Atlántico, México, Colombia, Perú y Chile, no ayuda demasiado a eso. Y sabemos bien, desde el principio, que la táctica del país del norte va a ser tratar de dividir. Pero el país del norte solo tiene éxito porque hay gente que localmente acepta dividirse. Miren, Japón fue un gran país. Hacen dibujitos animados muy feos, pero es un gran país. Ahora, ese gran país es un gran país en parte porque en su larga historia tuvieron infinidad de guerras civiles. Pueden ver la película Rana, la Famosa, donde se daban con todo. Pero ninguna facción japonesa, aún a punto de ser aniquilada, aceptó jamás aliarse con un extranjero para tener ventajas a nivel local. Está bien, esos son los japoneses, que son, como todos sabemos, personas extrañas con el sushi. Pero esa cuestión nosotros no la tenemos. Al contrario, en la Vuelta del Hormigado había criollos que estaban en los barcos de los ingleses y de los franceses. En el recinto, a veces cuando nosotros debatimos, salen los tipos diciendo, no, Argentina está en el ranking de transparencia, en el número 95, Argentina está en el número 100 y tanto, de tal o cual otro ranking, siempre mirando para afuera. ¿No? Uno no existe, sino que existe siempre el afuera. Y si nosotros miramos para adentro, quiero que quede claro por las dudas, lo que nosotros vemos son las cuencas de los ríos. De hecho, además, peleamos bastante por la libre navegación de los ríos. Y se engaña Pichanga del siglo XIX, que también los Juan Manuel de Rosas se opuso, así como Néstor se opuso a la continuidad de los parques y de Cortázar. Entonces, para la integración, las tareas que tenemos son la integración política, la tenemos que pensar. Si hay que ordenar y popularizar todo lo actuado desde el Ugarte, de Zúñiga, de San Martín y de Belgrano a la fecha, pero también hay que ver todo lo que se hizo en estos 30 años en el sentido de democracia e integración regional. Luego tenemos que ver la cuestión de la infraestructura, no solo las ciclovías, sino de qué modo nosotros definitivamente pasamos a la industrialización en base a la sustitución de importaciones. Nosotros, ¿para qué? Está bien, hay que meterlo, seguro, sobre todo cuando se trata de India, China o Sudáfrica. Pero nosotros tenemos al lado nuestro a Brasil, que tiene 200 millones de habitantes. Y nosotros tenemos que propugnar la mejora de las condiciones de vida de los brasileños, no solo porque es de la justicia social, sino porque además nos van a comprar los productos. Europa tuvo años y decenios de integraciones fallidas. Nosotros, por el contrario, podemos establecer una unión entre iguales en donde al término seremos una gran confederación. Pero para eso hay que tener las categorías políticas y hay que trabajar el tema de la infraestructura. Segundo, el tercer punto, hay que ver la esfera económica, pero la esfera económica no concebida como un buen negocio para los autopartistas, que los hagan, o para determinadas empresas, que está bien que lo haga, pero no podemos ser únicamente una imperfecta unión aduanera. Hay que ver de qué modo nosotros ya empezamos a, como la Argentina hace, no caer en la reprimarización de sus exportaciones, sino trabajar en base a la industrialización. Además, la industrialización está buena porque la industrialización, quien industrializa tiene obreros, dice obreros, dice clase obrera organizada, sindicatos, y entonces eso también es parte de la construcción del poder popular.
Al contrario, un país en lo pastoril está bárbaro, porque entonces la forma de trabajo, de explotación y de pensamiento es feudal. Pero me parece absolutamente importante tomar en cuenta ese aspecto, y después de todo el rural es lo que nos está ocurriendo. Entonces, me parece que es una cuestión, compañeros de la Juventud Sindical no me van a dejar mentir, pero me parece que es extremadamente importante porque eso es una fuerza, es un pilar importantísimo en la construcción de la integración regional y del propio desarrollo económico. Y por último está la cuestión de defensa. Efectivamente se mencionó el TIAR, estaba pago para que los rusos no nos invadan. Imagínense, hubiéramos tomado todos té en Samovar y comer Bosch. Terrible. Vodka, no. Sí, no, el Sunshine. Pero bueno. En Cuba resistieron porque tienen buen nombre. Entonces, evidentemente el TIAR no funcionó porque la intención era otra. Luego, lo que nosotros sí tenemos que pensar es en un Consejo de Defensa sudamericano para resolver nuestros propios problemas dentro de nuestras propias doctrinas. Lo interesante es que además tenemos que crear nuestras doctrinas. El campo de la integración no es un campo en el cual nosotros tenemos que venir a cumplir determinadas leyes, sino que las tenemos que inventar. Eso es lo interesante. El desafío es precisamente encontrar las categorías de análisis que rindan cuenta de la realidad y crear la doctrina de defensa nacional que nos sirva a nivel continental. No solo por la presencia de bases extranjeras como en las Islas Malvinas, sino por los ataques informáticos. Al final, todo el sistema de espionaje que tenían contra los rusos lo usaron para saber cuánto valía Petrobras. Bueno, entonces es ahí donde también la cuestión de la defensa es una cuestión que nosotros tenemos que pensar, que tenemos que elaborar una doctrina de defensa continental para dejar de lado todos los ministerios de colonias que nos quieran imponer y sobre todo para dejar la fascinación que desde lo local hay personas que tienen por esas cuestiones globalitarias. Por lo tanto, pensar la defensa, trabajar juntos en un complejo militar industrial junto con los brasileños y con los otros países para la defensa de nuestro territorio también nos va a poder permitir, sobre todo hay que fabricar armas que nos sirvan para la protección interna. Aunque las bolinas en el 55 se usaron aviones. Bueno, pero ahora solo tienen caceroles, con lo cual la cantidad de acero a disposición del enemigo ha bajado. Bueno, nosotros tenemos que pensar el sistema de defensa para nuestra región, precisamente para que no existan más ni los golpes de Estado ni las intervenciones y podamos resolver los problemas entre nosotros, es decir, entre iguales, que es la ventaja que tenemos. Una integración regional se puede dar cuando los países que se integran tienen más o menos el mismo nivel de productividad. Cuando los niveles de productividad son demasiados diferentes, la integración es la integración extremadamente desigual, es prácticamente el sometimiento. Me ceñí a Sudamérica porque me parece que es lo que podemos pensar hoy. América Latina es más vasta, es más grande. México está en una situación que todos conocemos. Por supuesto tenemos nuestra ventana al Caribe, ahí a nuestros primos con sus palmeras, y su Fidel que sigue hablando. Así que esperamos que siga hablando mucho tiempo más. Podríamos desear que sea prácticamente centenario. Quizás que viva un poco más que el general Nguyen Chap, que pareció hace poco, que es un verdadero campeón del mundo, porque en Vietnam le ganó a los franceses y a los Estados Unidos, por lo cual es una ciudad donde también el campeón del mundo, solo podemos decirle, tener un buen recuerdo por el general Chap, que era profesor de historia, no era militar de carrera, simplemente como veterano que era abogado, tuvo que ir ahí y en Dien Bien Phu, y en los años 70 les mostró a los imperialistas de qué madera están hechos los pueblos cuando luchan por sus derechos. Esto es simplemente una manera de pensar que la integración regional no es una cuestión de política exterior, sino que la política exterior es la continuación de la política interior por otros medios. Compañeros, compañeras, agradeciendo la oportunidad de compartir estas cosas, dudo mucho que logremos derrotar al imperialismo global. Sí, podemos derrotar a la monarquía local. Y esa es nuestra tarea en este momento, que no es poco y que es nuestra tarea del momento. Tengamos cuidado con los errores propios, no cometamos más errores, porque desgastamos a nuestra conducción. Y no confundamos a Capriles con Peña Nieto, ni a ningún Capriles con ningún Peña Nieto a nivel nacional, provincial o de la ciudad. Así que, como decía
como cuenta Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta a dónde tengo que ir, el gato de Cheshire le contesta, falta mucho para llegar, eso le dice que depende a dónde quieras ir. Como nosotros queremos la integración regional, somos simplemente una etapa más y tendremos que pasar a la posta como otros nos han pasado a la posta a nosotros. Muchas gracias.